Hola, en la lección anterior ya hemos visto en qué consiste básicamente el teorema de Stokes y cómo se encuentra relacionado con el teorema de Green. Recordemos primero que en el caso del teorema de Green lo que uno hace es fijarse en alguna región del plano cartesiano, XY digamos. Entonces lo que demostramos ya es que si uno define la trayectoria que es su frontera en un sentido que definimos como positivo, de tal forma que cuando avanzamos sobre esta curva, el dominio R siempre tiene que quedar a mano izquierda. Entonces, el teorema de Green lo que afirma, como ya vimos, es que la integral cerrada sobre esta curva de una expresión, una forma diferencial de la forma m de x más n de y es lo mismo que la integral doble sobre la región R encerrada por esta curva de la diferencia de parciales, y aquí lo que va primero es la parcial de n con respecto a x menos la parcial de m con respecto a y de x de y. Aquí precisamente el orden en el que aparecen estas derivadas tiene que ver con el sentido en el que recorremos la curva. Si hubiésemos definido como positivo el sentido contrario, entonces esos dos términos aparecerían con los signos contrarios también. Ahora, por otro lado, el teorema de Stokes se parece al teorema de Green porque también allí estamos comparando, estamos igualando dos integrales, una integral de línea con una integral de superficie ahora. Y en cierta manera uno puede pensar que una integral doble es una clase de integral de superficie. Esto lo vamos a ver en unos momentos más con un poquito más de detalle. Entonces, primero recordemos que el teorema de Stokes, para comenzar, ahora estamos pensando en R3 en lugar de R2, como era el caso del teorema de Green. Y la demostración que vimos en la lección anterior se refería a un tipo de superficie muy especial, muy sencillo, un elemento simple de superficie que pudiera cubrirse por una sola parametrización. De cualquier forma, lo que vimos es que si uno define ahora el sentido positivo del borde de esta superficie, entonces tenemos aquí una superficie S que tiene un cierto borde, y a ese borde lo vemos como una cierta trayectoria a la cual le asignamos cierta orientación. Entonces la afirmación del teorema de Stokes es esta, que si tenemos un campo vectorial en R3, la integral de superficie del rotacional de f, de ese campo vectorial que nosotros damos arbitrariamente, esto tiene que ser igual a la integral sobre la curva C, que necesariamente, vean, es una curva cerrada. Si tenemos nosotros cualquier trozo de superficie y nos fijamos en su borde, el borde precisamente tiene que ser una curva cerrada, así es de que aquí por fuerza estamos terminando con una integral sobre una curva cerrada. Y lo que hay que integrar es precisamente el campo vectorial f a lo largo de esta curva. El vector de A tiene que tener justamente la dirección dada por la regla de la mano derecha, que consiste en que si nosotros indicamos el sentido de la curva con los dedos de la mano derecha, entonces el pulgar correspondiente tiene que indicar la dirección en la que tiene que encontrarse este vector. Eso es básicamente lo mismo que ocurre en el caso del teorema de Green, excepto que aquí no tenemos que hablar de un vector normal, cosa que en el caso de una integral de superficie, como ya se vio en las lecciones anteriores, sí es necesario especificarlo. Ahora, algo que vamos a señalar es que, aunque ese resultado lo probamos en la lección anterior, para el caso de una superficie que se puede cubrir mediante una sola parametrización, ahora podemos ver fácilmente que algo similar ocurre para el caso general de cualquier superficie, la cual puede requerir de varias parametrizaciones, varios parches pueden ser necesarios para cubrir toda la superficie. Y la idea básica es esta que ahora voy a presentarles. Entonces, imagínense ustedes aquí un trozo de esta superficie que va a colindar con otro trozo que va a cubrirse mediante una parametrización distinta a la anterior. Entonces, lo que vamos a tener es la necesidad de escoger en cada uno de estos parches
una dirección del vector normal que sea consistente, es decir, que en este trozo de superficie vamos a suponer que hemos escogido la parametrización de tal manera que el vector normal tenga una cierta dirección. Aquí recuerden, en cada punto de la superficie, como estamos hablando de un espacio tridimensional, hay dos direcciones que son normales a la superficie y alguna de ellas es la que estaríamos escogiendo, de tal forma que en el trozo vecino vamos a querer que el vector de A sea elegido de una manera consistente, es decir, que cuando pasamos de uno de estos dominios al otro haya consistencia en la dirección de DA y no tengamos un salto brusco al pasar de un lado para el otro. Entonces, si las cosas son así, la curva frontera en cada uno de estos trozos se recorrería de esta forma en el caso de la izquierda y de esta otra manera en el caso de la derecha. Y lo que va a ocurrir es que cuando nosotros recorremos esta curva frontera, vamos a pasar por estos puntos en un sentido que es el contrario al sentido en el que tendríamos que recorrer la curva frontera de la segunda región. Entonces aquí, cuando vamos avanzando de esta forma, vamos a pasar por los mismos puntos que en el caso anterior, pero justamente en sentido contrario. Aquí recuerden que las integrales siempre por definición tienen un carácter aditivo, es decir, que si S1 le damos como nombre al parche de la izquierda y S2 al parche de la derecha, y les llamamos por ejemplo C1 y C2 a las curvas frontera, entonces la integral sobre la unión de estos dos conjuntos de S1, vamos a ponerle unión S2, de, por ejemplo, el rotacional de f punto de A, aunque en realidad esto sería cierto no nada más cuando estamos hablando de la integral de superficie del rotacional de f, sino que para cualquier campo vectorial algo similar ocurriría, es decir, la integral simplemente sería la suma de las integrales sobre cada uno de estos trozos por separado. Y en cada uno de ellos podemos entonces aplicar el resultado que vimos en la lección anterior. Así es de que en el primer caso lo que tendríamos es la integral sobre C1 de f punto de S, y en la segunda integral tendríamos la integral sobre la curva cerrada C2 también de f punto de S. Pero como mencionaba, en estas integrales de línea hay una contribución que es básicamente común, excepto que sobre C1, como decía, vamos a recorrer estos puntos, esta parte de la trayectoria, en un sentido que se va a cancelar entonces cuando recorramos en la curva C2 los mismos puntos, pero en sentido contrario. El resultado entonces es que esta suma de integrales va a ser igual a la integral sobre una sola curva C de f punto de S, donde esta curva C sería justamente el borde, pero ya sin tener que pasar por esta parte común, sino que simplemente podemos irnos a lo largo del borde exterior de la unión de estas dos superficies. Entonces aquí pues podemos ver cómo se extiende el resultado que demostramos en la lección anterior para el caso en que fuera necesario o conveniente dividir una superficie en varios parches de esta forma. Entonces aquí precisamente el hecho de que estemos escogiendo el vector normal de una manera consistente es lo que asegura que en estas fronteras comunes tengamos una cancelación que nos deje solamente con la integral de línea sobre la parte exterior. Una superficie así, donde uno pueda escoger el vector normal de una manera consistente, continua, es lo que se llama una superficie orientable, y en la mayoría de los ejemplos que uno trata se refiere justamente a superficies de esta clase agradable. Hay, por supuesto, ejemplos de superficies que no son orientables, que pues más que nada se construyen como para dar una idea de que esta propiedad de orientabilidad no es algo automático o general. El ejemplo más famoso es la llamada banda de Möbius,
en donde precisamente se trata de una superficie en donde no es posible escoger una dirección normal en forma consistente. Aquí nada más como comentario les señalo, les recuerdo que la banda de Möbius se construye de la siguiente forma. Uno puede imaginar una cinta de papel o de cualquier otro material flexible, una cinta rectangular, y lo que hay que hacer, digamos, uno lo recorta y lo que necesitamos es unir este lado de la cinta con este otro lado, pero después de haber torcido los extremos una media vuelta, y entonces lo que queda es precisamente esto que se llama la banda de Möbius, y seguramente ustedes han visto dibujos en libros o en alguna página de internet donde se puede ver cómo pues aparece esta banda, esta superficie que no es orientable, ya vista como parte de R3. Aquí estaríamos hablando de la superficie aplanada, pero para ver precisamente las propiedades que tiene, uno necesita pues imaginarlo en 3 dimensiones para que se note justamente esta propiedad curiosa que tiene esta superficie. Ahora, lo que me interesa mostrar enseguida es que el teorema de Green, que habíamos visto previamente, se puede ver como un caso particular del teorema de Stokes. Ya vimos en la lección pasada que el teorema de Stokes requiere para su demostración del uso del teorema de Green, y ahora vamos a ver que el teorema de Green se puede ver como un caso particular del teorema de Stokes. Para eso, lo que vamos a hacer es no imaginar una superficie en 3 dimensiones como habíamos estado haciendo aquí, sino que ahora vamos a pensar en una superficie tal como teníamos en el caso de un subconjunto del plano para hablar del teorema de Green. Entonces, la situación básicamente es esta. Vamos a imaginar, para comenzar, una región, como habíamos dicho al principio de esta lección, tal como aparecía en el teorema de Green que se discutió previamente. Le llamo R a esta región del plano XY. Y ahora lo que podemos hacer, y aquí pues quizá el dibujo no lo muestre adecuadamente, pero ahora vamos a agregar a este diagrama de la izquierda un tercer eje, el eje Z, de tal manera que ahora los ejes X y Y que teníamos anteriormente van a ser parte de las direcciones que tenemos en R3, y esta región R pues va a quedar aquí representada de alguna manera en esta parte del plano que ahora vamos a ver como subconjunto de R3. Entonces podemos parametrizar esta superficie, que en esencia es la misma región R, solamente que ahora en lugar de pensar en los puntos de R como puntos del plano, ahora vamos a pensar en esos mismos puntos, pero como puntos de R3, en donde la tercera coordenada es simplemente 0. Entonces podemos parametrizar esta superficie simplemente de esta manera. Phi de XY igual a XY0. O sea, lo que estamos haciendo es tomar cualquier punto de esta región y enviarlo a un punto que es esencialmente el mismo, pero ahora decía, viéndolo como un subconjunto de R3. Entonces, esta sería la parametrización. Y pues es muy fácil ver qué es lo que se obtiene al calcular el producto cruz de estas parciales. Aquí tendríamos, como de costumbre, los vectores base y j y k. Y ahora, si derivamos parcialmente la phi con respecto a x, lo que obtenemos es simplemente 1, 0, 0, mientras que la parcial de phi con respecto a y nos da 0, 1, 0. Y es muy fácil convencerse de que el resultado de este producto cruz es simplemente el vector k, que en componentes es 0, 0, 1. Y por lo tanto, si ahora pensamos en un campo vectorial, pero un campo vectorial muy especial, queremos que ese campo vectorial esté originalmente dado en R2. Entonces aquí tenemos R2 y vamos a pensar en algún campo vectorial que vamos a denotar como de costumbre con una F, solo que en su forma original este campo vectorial solamente necesita 2 componentes porque lo estamos viendo como
un campo vectorial en R2. F1 y F2 serían funciones que dependen de X y Y, pero con este campo vectorial, por abuso de notación, podemos volverlo un campo vectorial ahora en R3, que estaría definido, pues por ejemplo, con eso nos basta, en los puntos del plano z igual a 0, y como decía, por abuso de notación vamos a llamar a sus componentes F1, F2 y 0. Aquí el abuso consiste en que estoy utilizando la misma letra F para representar campos vectoriales que podríamos pensar que son esencialmente lo mismo, excepto que uno está definido en R2 y el otro está definido en R3, pero pues en ese sentido podemos pensar que son exactamente lo mismo. Necesitamos esta definición como un campo vectorial de R3 justamente para que tenga sentido hablar del rotacional de F tal como lo hemos definido anteriormente. Entonces lo que ocurriría en este caso es que el rotacional de F, como ya se explicó en la lección anterior, se obtiene formalmente mediante el desarrollo de un determinante, en donde en el primer renglón ponemos los vectores base y j y k, en el segundo renglón ponemos estas que no son precisamente las componentes de un vector o de un campo vectorial, sino que en cierta forma son las componentes de la nabla, las componentes cartesianas. Y finalmente para la f tendríamos, como dije antes, f1, f2 y 0. Lo que uno puede ver es que la componente en i sería 0 menos 0, porque estas f's solamente dependen de x y y, así es de que cuando derivo con respecto a z, la f2 el resultado es 0. Similarmente la componente en j, que tiene que ver con este que da 0, menos este con este, que también da 0, porque otra vez la f1 solamente es función de x y y, así es de que cuando lo derivamos con respecto a z, da como resultado 0. Lo único que vamos a obtener, diferente de 0, es la componente en k, y como ustedes pueden ver, eso es la parcial de f2 con respecto a x, menos la parcial de f1 con respecto a y eso sería multiplicado por k. Entonces, la integral sobre S del rotacional de f punto de A, por definición, tal como vimos previamente, sería la integral sobre R. Recuerden que cuando calculamos o cuando definimos una integral de superficie, eso nos lleva a una integral sobre el dominio de la parametrización que estamos usando, que en este caso, otra vez, es lo mismo hablar de la R o de la S, simplemente son dos formas de ver esencialmente el mismo conjunto. No es exactamente el mismo, repito, porque S es un subconjunto de R3, R es un subconjunto de R2, pero simplemente aquí estamos agregando una coordenada que vale 0 y en cierta forma, insisto, podemos hacer una identificación de esta región con la que tenemos aquí correspondientemente. En fin, lo que queda entonces sería la multiplicación de este rotacional que aquí está dado. Entonces lo que tendríamos sería la parcial de f2 con respecto a x menos la parcial de f1 con respecto a y. Esto habría que evaluarlo en los puntos dados por la parametrización misma, pero vean que esta phi a la x y a la y las deja exactamente como estaban antes, así es de que aquí no se notaría esa diferencia. Esto pues estaría aquí multiplicado por k y hay que hacer el producto con el producto cruz de phi x con phi y que aquí aparece, o sea nuevamente el vector k por dx de y. K.k es 1, así es de que lo único que queda es la integral doble de la parcial de f2 con respecto a x menos la parcial de f1 con respecto a y de x de y. Y esto, vean ustedes que tiene justamente la forma que aparecía en el teorema de Green. Esto que está aquí, de acuerdo con el teorema de Green, sería la integral sobre la frontera de R de f1 de x más f2 de y. Recuerden aquí la regla, cuando pasamos de esta integral de línea a esta integral doble,
esta entrada, esta componente, hay que derivarla con respecto a la otra variable. Ese es el primer término que aparece aquí. Y aquí justamente tenemos esta coincidencia. Y esto último se puede ver como la integral sobre c de f.ds, donde aquí estamos regresando a pensar en el campo vectorial mismo, ya sea de esta manera o de esta otra. Aquí si pensamos que esta curva se encuentra en el plano XY, aquí en el dibujo de la izquierda, entonces esta f sería el campo vectorial definido en R2. En fin, aquí pues con estas identificaciones y con este abuso de notación podemos ver, como ya mencionaba, que el teorema de Green se puede ver como un caso particular del teorema de Stokes. Aquí el hecho de que esto y esto coincida es equivalente a que estas dos integrales son lo mismo, que es justamente lo que ya conocíamos anteriormente. Bien, vamos a pasar ahora a ver algunos ejemplos del uso de este teorema, que en cierta forma podríamos decir que son un tanto innecesarios, porque ya previamente hemos estado viendo algunos ejemplos del cálculo de integrales de superficie, de integrales de línea, pero ahora simplemente vamos a combinar estas dos cosas. Eso es lo interesante de estos teoremas, tanto el teorema de Green, el teorema de Stokes y el teorema de Gauss, que veremos posteriormente. Ahí en todos ellos lo que precisamente hay de interés es la posibilidad de relacionar dos tipos de integral que son distintos. Entonces, el ejemplo que vamos a tratar a continuación, otra vez es un ejemplo relativamente simple. No queremos que las integrales que tengamos que calcular sean muy complicadas. Simplemente lo que queremos es ilustrar cómo se aplicaría este resultado. Y como decía en las lecciones anteriores, este resultado en ocasiones puede ser conveniente como un método de cálculo, curiosamente para sustituir un integral de línea por un integral de superficie, lo cual puede parecer a primera vista no una muy buena idea, porque una integral sencilla se estaría sustituyendo por una integral doble, pero como mencionaba, lo que puede hacer ventajoso esta forma de hacer las cosas es que al calcular el rotacional algunos términos desaparezcan y eso entonces haga que esta equivalencia resulte conveniente al usarla de esta forma. Entonces vamos a tratar el problema que aquí ahora les planteo. Imagínense que esto es R3 y en R3 vamos a fijarnos en una superficie que tiene cierto borde. Aquí la superficie que vamos a considerar va a ser la intersección de un cilindro. Este cilindro es x cuadrada más y cuadrada igual a 4. Es como si comenzáramos con un círculo de radio 2 en el plano XY y simplemente lo desplazamos hacia arriba y hacia abajo con cualquier valor de z, y entonces eso nos da un cilindro circular recto. Y este cilindro se puede intersectar con un plano, y por ejemplo aquí un plano que resulta conveniente va a ser el plano z igual a menos x, y eso más o menos lo que nos daría es una intersección que se vería como esto que aquí trato de mostrarles. De hecho, esa intersección que se obtiene de esta forma tiene un borde que es justamente una elipse, aunque quizá aquí en el dibujo eso no se aprecie muy claramente. En fin, la idea entonces, repito, es que esta línea color azul sería parte del cilindro y al mismo tiempo parte de un plano que pasa por el origen y que está inclinado, de hecho, a 45 grados entre los ejes X y Z. Entonces sería una cosa como esa. Espero que pueda imaginar ustedes cómo se vería, aunque, como ya sabemos, para muchos propósitos lo que va a ser realmente de utilidad es la representación analítica de estas figuras. Y en este caso vamos a suponer que el campo vectorial de interés es una f que vamos a escoger, por ejemplo, de esta manera: x cuadrada y, menos 2yz, xz cuadrada.
Aquí, como dije antes, consideramos un campo vectorial con componentes muy sencillas, algo polinomial, simplemente una combinación de potencias de x, y, z, para que las integrales sean relativamente fáciles de calcular. Bien, algo que tarde o temprano vamos a necesitar es el rotacional de este campo vectorial, así es que de una vez lo calculamos, y una vez que se ha escogido esta f, no hay básicamente ningún problema para calcular su rotacional. Entonces lo que hacemos es, recuerden, escribir en el primer renglón i, j y k, en el segundo la parcial con respecto a x, parcial con respecto a y, parcial con respecto a z, y en el último las componentes cartesianas de f, que en este caso se han escogido simplemente por capricho, como x cuadrada y menos 2yz y finalmente xz cuadrada. En las aplicaciones que uno le encuentra a este teorema, pues los campos vectoriales pueden surgir por cuestiones de geometría, de la física, cualquier cosa de esas que pues determine de qué campo vectorial se trataría. Aquí simplemente este ejemplo, como dije, es solamente para ilustrar cómo funciona el teorema de Stokes. Entonces, la primera componente la obtenemos combinando este con este. Recuerden, la parcial se aplicaría a esta función, da como resultado 0 porque esto no depende de y, y eso habría que restarle este con este, y eso entonces nos da un 2y como la primera componente cartesiana del rotacional de f. Para la segunda, siguiendo la regla de los signos que aquí se van alternando, lo que podemos hacer es comenzar con esta parcial sobre esta función, que da 0 nuevamente, y a eso habría que restarle este con este, y eso en este caso nos da un menos z cuadrada. Y finalmente la tercera componente se obtiene del desarrollo del menor que queda aquí, eliminando el primer renglón y la primera columna, y eso entonces nos da un 0, nuevamente aquí para comenzar, menos x cuadrada. Entonces esa sería la última componente que aquí necesitamos. En este caso, vean ustedes que tenemos una superficie que tiene un cierto borde, y lo que vamos a hacer es hallar parametrizaciones para una y otra. Entonces voy a comenzar por la parte que ya vimos desde hace más tiempo, que significa hablar de la integral de línea de esta f. Entonces esta curva frontera vamos a suponer que la recorremos en esta dirección. Aquí insisto, la elección del sentido en el que recorremos el borde es algo que uno escoge de una manera arbitraria. En el caso del teorema de Green, que se mencionó aquí al principio, allí no hay elección. Ahí la definición que ya se tiene dada previamente es que recorremos el borde, como dije, de tal manera que al avanzar sobre él, la región R quede siempre a mano izquierda. Aquí, en cambio, si estamos pensando en esta superficie, en esta figura que tiene pues esta forma elíptica, bueno, aquí esta superficie es una superficie plana y podemos recorrer el borde en un sentido o en el otro. Y vean que de hecho esta figura, si la volteamos, si la ponemos de cabeza, digamos, pues se va a ver algo relativamente similar. Y aquí no hay la misma posibilidad simple que teníamos en el caso de regiones y curvas en el plano. Entonces aquí vamos a suponer que recorremos primero por la parte del frente esta curva y regresamos por la parte de atrás, que nos quedaría cubierta por este cilindro. Entonces la frontera se puede parametrizar de esta forma, tomando en cuenta que este es un cilindro de radio 2, entonces se puede parametrizar así, como 2 coseno de t, 2 veces el seno de t, y finalmente menos 2 coseno de t. Lo que tiene que ocurrir es que esta curva, por tratarse de la intersección
del cilindro, que está aquí expresado, con un plano que está dado por esta ecuación, entonces los puntos de esta curva color azul tienen que satisfacer simultáneamente estas dos ecuaciones. Y se puede ver que efectivamente x cuadrada más y cuadrada da 4 y que además la z es el negativo de la x. Entonces aquí no hay duda de que esto es un conjunto de puntos parametrizados por la t que van a pertenecer a la intersección de estas dos superficies. Y aquí la palabra superficie la estamos usando en el sentido elemental. Aquí no estamos preocupándonos mucho de verificar que la definición rigurosa se cumple en términos de parametrizaciones, sino que aquí estamos, digamos, aludiendo a nuestra intuición, a nuestra experiencia, que pues nos dice que una ecuación como esta representa una superficie, que una ecuación como esta representa un plano, que también es una superficie, y cosas así. Bien, entonces una vez que ya hemos dado una parametrización, aquí vean que si queremos recorrer esta curva toda completa una sola vez, bastaría, por ejemplo, en tomar la t entre 0 y 2pi, o cualquier otro intervalo que tenga longitud 2pi. No necesariamente tenemos que comenzar en 0, podríamos comenzar en pi sobre 2, por decir algo. Lo importante es que nos fijemos en un intervalo que tenga longitud 2pi para regresar al punto de partida y que efectivamente tengamos una curva cerrada. Algo que vale la pena recalcar en relación con el teorema de Green y el teorema de Stokes es que en estos teoremas hablamos de integrales de línea, pero integrales muy especiales porque son integrales de línea sobre curvas cerradas. Esa es una condición aquí muy importante. Estos teoremas no sirven, no se aplican a curvas totalmente arbitrarias, sino que tienen que ser forzosamente curvas cerradas, y aquí justamente necesitamos esta condición para que la curva se cierre, y de hecho aquí lo que queremos es que se cierre una sola vez. Si dejáramos que la t tomara valores entre 0 y 4pi, recorreríamos la curva y terminaríamos en el punto de partida, pero haciendo dos recorridos completos. Aquí solamente una vuelta es lo que necesitamos. Bien, entonces una vez que tenemos dada la c, podemos calcular fácilmente el vector tangente, el vector velocidad. C' sería menos 2 seno de t, 2 coseno de t y más 2 seno de t. Y entonces la integral sobre esta curva de f.ds, recuerden, este símbolo es eso, simplemente una forma de expresar una integral de línea, que en realidad es una forma abreviada de calcular la integral de 0 a 2pi, por ejemplo, de la f, que está dada aquí arriba, evaluada sobre los puntos de la curva, que está dado aquí abajo. Entonces, donde quiera que aparezcan x, y y z, sustituimos esas variables por lo que corresponde de acuerdo con esta parametrización. Eso entonces lo que nos da es primero x cuadrada, que sería 4 veces el coseno cuadrado de t, por la y, que es un 2 seno de t. A eso ahora hay que agregarle como segunda componente menos 2y, entonces sería el 2 veces el seno de t, por la z, que es un menos 2 coseno de t. Y finalmente la tercera componente, que es xz cuadrada, equivale a un 8 coseno cúbico de t. Y todo eso hay que multiplicarlo en producto punto con el vector c', que aquí lo escribo de abajo. Sería menos 2 seno de t, 2 coseno de t, 2 seno de t, simplemente copiando lo que aquí ya habíamos calculado. Y todo esto hay que integrarlo sobre la única variable que aquí queda, que es la t. Entonces hacemos el producto punto. Aquí recuerden, lo que estamos haciendo en realidad es simplemente recordar, repasar lo que ya habíamos visto hace algunas lecciones acerca de la definición y el cálculo de una integral de línea. Aquí lo que vamos a tener al multiplicar la primera con la primera sería un factor de menos 16. Y tendríamos un seno cuadrado por un coseno cuadrado de t. Después del producto de la segunda entrada con la segunda, vamos a tener un signo positivo
tendríamos aquí 2, 2, 2, 4 doces, 2 a la cuarta, que nuevamente es 16. Entonces tendríamos aquí más 16. Y en este caso aparece el seno de t por el coseno cuadrado de t. Finalmente hay que multiplicar la tercera componente con la tercera. Eso de nuevo nos da más 16. Y ahora tenemos el seno de t por el coseno cúbico de t. Y todo esto hay que integrarlo otra vez sobre t. Aquí las cosas son relativamente sencillas. Lo que tenemos son simplemente potencias de senos y cosenos. Y ya sabemos que esto se puede integrar convenientemente mediante el uso de identidades trigonométricas. Algo que podemos hacer primero pues es factorizar un 16, que es común en todos los términos. Tendríamos la integral de 0 a 2pi. Y para la primera parte, recordemos que el seno de t, coseno de t, es lo mismo que un medio del seno de 2t, y todo eso hay que elevarlo al cuadrado. Entonces, repito, el seno de 2t es lo mismo que el seno de t más t. Eso nos da seno coseno más coseno seno. Entonces sería 2 veces el seno coseno. Eso al cuadrado, entonces nos da seno cuadrado coseno cuadrado. Hay un signo menos adicional que aquí entonces voy a incluir. Ahora, en la siguiente integral, lo que conviene hacer es aprovechar que el seno es básicamente la derivada del coseno, excepto un signo, y algo similar en este último término. Entonces, lo que hago es separar la integral en 3 contribuciones. En la primera parte, lo que ya tenemos es el integrando expresado de esta forma más conveniente. Con respecto al siguiente término, lo que podemos hacer es escribir las cosas de esta otra forma, como menos la integral de 0 a 2pi del coseno cuadrado de t por la diferencial del coseno de t. Recordemos que la diferencial del coseno es menos el seno de t de t, eso explica el signo menos. Y algo similar ocurre con el último término. Lo que tendríamos sería menos la integral de 0 a 2pi del coseno cúbico de t por la diferencial del coseno de t nuevamente. Por la misma razón, la diferencial del coseno nos da menos el seno. El signo se cancela y con eso reproducimos lo que teníamos previamente. Y ahora simplemente vamos calculando las integrales. En el primer caso, lo que podemos hacer todavía es, como dije antes, utilizar identidades. Recordemos que el coseno de 2θ es coseno cuadrado de θ menos seno cuadrado de θ. Y eso equivale a 1 menos 2 veces el seno cuadrado de θ. Y por lo tanto, de aquí vemos que el seno cuadrado de θ se puede escribir como un medio de 1 menos el coseno de 2θ. Empleando esta identidad, entonces, la primera integral la podemos expresar de esta otra manera, como menos la integral de 0 a 2pi. Y el seno cuadrado, aquí primero tendríamos un factor de 1/4, y el seno cuadrado de 2t sería entonces un medio de 1 menos el coseno de 4t de t. En el siguiente término, ya la integral se puede calcular. La primitiva, una primitiva, sería menos 1/3 del coseno cúbico de t, que hay que evaluar entre 0 y 2pi. Y similarmente, en la última integral tendríamos menos 1/4 del coseno cuarto de t, que también hay que evaluar entre 0 y 2pi. Ahora, el seno y el coseno son funciones periódicas de periodo 2pi, de tal forma que evaluar el coseno en 0 y 2pi da exactamente lo mismo, así es de que esta diferencia va a dar 0, y por la misma razón este último término desaparece. Entonces esto es 0, esto es 0, y algo similar va a ocurrir con esta parte de esta primera integral. Una primitiva de esta función sería un múltiplo del seno de 4t, pero en 0 y en 8pi vamos a tener exactamente el mismo valor para el seno, que es 0. Entonces esta integral también desaparece, de tal forma que el resultado final de todo esto sería simplemente un menos. Tendríamos un 16 sobre 8, que es 2,
por la integral de 0 a 2pi de t, que es simplemente 2pi. Así es de que el resultado final resulta ser menos 4pi. Entonces, como decía, esto veámoslo simplemente como un ejercicio de repaso sobre el cálculo de una integral de línea. Ahora vamos a calcular una integral de superficie y para eso lo que necesitamos es parametrizar esta figura, que es una figura plana con un borde elíptico. Entonces, una parametrización. Aquí lo que quizá sea conveniente es hacer de nuevo este dibujo bastante imperfecto, pero que aún así puede servirnos de base para lo que necesitamos a continuación. Entonces, la figura que nos interesa es una figura plana. Es todo esto que está aquí adentro del cilindro, y una forma de parametrizar esa superficie, tomando en cuenta que pues estamos hablando de este plano que es parte de la gráfica de z igual a menos x. Entonces, una parametrización, como ustedes pueden ver, sería la siguiente. Podemos a cada punto del plano XY asociarle el punto correspondiente que se encuentra más arriba o más abajo en la dirección vertical. Entonces, eso quiere decir que vamos a definir esto así. Simplemente no cambiamos los valores de x y y le asignamos la z que le corresponde, que es menos x. Entonces, el producto cruz de phi x cruz phi y sería i j k. La derivada de phi con respecto a x, aquí véanlo, si derivamos esto con respecto a x, entrada por entrada, obtenemos 1, 0, menos 1, 1, 0, menos 1. Y si ahora derivamos esto con respecto a y, también entrada por entrada, obtenemos 0, 1, 0, 0, 1, 0. Y desarrollando este producto cruz, que es algo pues más familiar para nosotros, aquí sí las entradas por lo menos de estos dos renglones son números reales simplemente. La primera componente, la componente en i, sería 0 más i, entonces sería i simplemente. La siguiente componente es 0, vean que para la j el menor correspondiente es este con este y este con este, quedan 0, no nos preocupamos ya de los signos. Y finalmente la componente en k sería más 1, entonces aquí tenemos i más k. Por lo tanto, la integral sobre esta superficie, que es lo que aquí tenemos, esa sería la superficie S, del rotacional de f, que ya calculamos anteriormente, punto de A, otra vez recuerden que esto es notación, lo que en realidad esto quiere decir es la integral doble sobre el dominio de esta parametrización, y aquí ese dominio sería justamente un disco de radio 2 centrado en el origen. Entonces aquí está el plano XY, esta sería la región D de la que aquí estamos hablando, porque precisamente esta superficie la estamos parametrizando de esta manera, de tal forma que lo que hacemos es que cada punto de la superficie está en correspondencia 1 a 1 con un punto del plano XY, y todos estos entonces van a corresponder a puntos que se encuentran dentro de este disco que tiene radio 2. Entonces, lo que necesitamos es evaluar el rotacional de f, que ya se calculó anteriormente, en los puntos de la superficie. Entonces aquí, para no hacer el cálculo de nuevo, regresamos a la expresión que ya se había determinado previamente. Las componentes del rotacional, recordemos, son 2y menos z cuadrada y menos x cuadrada. Entonces aquí lo escribo, tendríamos 2y menos z cuadrada, significa menos x cuadrada porque la z es menos x, y finalmente menos x cuadrada nuevamente. Eso hay que multiplicarlo por el vector que se obtiene al calcular este producto cruz, y eso tiene componentes 1, 0, 1. Entonces aquí aparece 1, 0, 1. Finalmente por dx dy.
Esto entonces nos da la integral sobre este disco de radio 2 de 2y, que es el producto de la primera entrada con la primera. De la segunda obtenemos un 0 y finalmente menos x cuadrada. Como debe de ser, la expresión que nos queda es solamente función de las variables que aquí tenemos de integración. Y debido a la forma de esta región, no tanto a la forma del integrando, sino más bien debido a la forma que tiene la región, pues se ve que es conveniente utilizar coordenadas polares, cosa que ya hemos practicado previamente. Así es de que esto se puede convertir en una integral sobre teta. Aquí vamos a utilizar las variables r y teta que nos son muy familiares de las coordenadas polares. Entonces teta podría ir de 0 a 2pi. Otra vez lo que importa es que recorramos una sola vez todo este disco. Y la r iría solamente de 0 a 2. El jacobiano, que relaciona a las variables x y y con las variables r y teta, es una r simplemente. Su valor absoluto, que es necesario aquí agregar, recuerden, aquí en general tendríamos que poner las barras del valor absoluto del jacobiano. Aquí no es necesario porque la r es siempre positiva entre 0 y 2 en este ejemplo. Y 2y equivale a 2r seno de teta, aquí usando la expresión bien conocida para relacionar cartesianas con polares, mientras que x cuadrada nos lleva a un r cuadrada coseno cuadrado de teta, y eso es lo que necesitamos calcular. La integral que aparece en primer término, este seno, va a desaparecer. Una primitiva del seno sería menos el coseno, pero otra vez el coseno al evaluarlo en 0 y 2pi da exactamente el mismo valor, así es de que esa integral por esa razón desaparece. Otra forma de verlo es que el término con este 2y es una función impar de la y, y como aquí el dominio es simétrico, es decir, vamos a tener contribuciones idénticas con y positivo y o negativa desde el punto de vista geométrico, pero la función cambia de signo, entonces eso es responsable de que esta integral valga 0. En fin, ahí está el resultado. Y lo que tenemos aquí adicionalmente sería entonces un menos la integral de 0 a 2pi del coseno cuadrado de teta por la integral de r cúbica de r entre 0 y 2. Aquí vean que estamos practicando un poquito la definición de una integral de superficie y también un poquito la fórmula para el cambio de variables en integrales. La integral sobre r es muy simple, una primitiva es r cuarta sobre 4, entonces tendríamos r cuarta que hay que evaluar entre 0 y 2, y para la integral del coseno cuadrado podemos hacer uso nuevamente de las identidades trigonométricas. Ahora aquí arriba, esto que teníamos previamente, también se puede escribir así. El seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado, así es de que esto es 2 coseno cuadrado de teta menos 1, cosa que ya hemos usado en repetidas ocasiones en este curso. Entonces, de esa relación se ve que el coseno cuadrado es lo mismo que un medio de 1 más el coseno de 2 teta, y esto hay que integrarlo sobre teta. Aquí me faltaba el de teta anteriormente. Entonces todo esto es igual a menos un cuarto. Tendríamos un 2 a la cuarta que es 16. Y ahora al integrar sobre teta tendríamos un medio que sale de la integral. De esta función vamos a tener una integral que vale 0. Una primitiva del coseno de 2 teta sería un medio del seno de 2 teta, pero otra vez el seno en 0 y 2pi vale 0, así es de que esa parte desaparece. Tendríamos nada más la integral de 0 a 2pi de teta, eso da un 2pi, de tal forma que todo esto es igual a menos, aquí tendríamos para comenzar un 2, 16 entre 8 es 2, y de la integral sobre teta tenemos un factor extra de 2pi, finalmente obtenemos pues menos 4pi, y justamente aquí tenemos a la vista el resultado de la integral de línea que habíamos calculado previamente, y vemos que las dos cosas coinciden. Aquí solamente es importante recalcar que la dirección del producto cruz
o sea, la dirección de DA es la adecuada de acuerdo con la orientación que dimos originalmente a la curva frontera. Aquí recuerden, en el dibujo que teníamos en un principio, se había establecido que íbamos a recorrer esta frontera en esta dirección y de acuerdo con la regla de la mano derecha, entonces la dirección que tenemos que adoptar para el vector de A tendría que estar dada, pues si seguimos esta dirección con los dedos de la mano derecha, decía, el pulgar nos da la dirección correcta para el vector normal y podemos ver que eso coincide con lo que aquí justamente habíamos calculado. El vector I más K apunta justamente en una dirección como esta. Aquí espero que esté más o menos claro de qué estoy hablando. Este sería el vector de A en esa dirección, que está dada, repito, por este producto cruz. Entonces es consistente con la orientación que dimos en el borde, así es de que por eso estas dos integrales tienen que coincidir absolutamente con todo y signo. Si hubiéramos obtenido el vector normal con la orientación contraria, entonces las integrales hubieran diferido en signo, pero eso no ocurrió en este ejemplo. Bueno, entonces espero que este ejemplo haya sido ilustrativo. Como dije, más que nada, aquí pues no se trata de demostrar nuevamente el teorema de Stokes, ya la demostración la vimos en la lección anterior. Aquí simplemente es ilustrar a qué corresponde este teorema y simplemente aquí estamos confirmando que efectivamente la integral de superficie del rotacional y la integral de línea de la f coinciden siempre y cuando pues escojamos las orientaciones en la curva frontera y en la superficie consistentemente utilizando la regla de la mano derecha. Eso será todo por ahora y muchas gracias por su atención y hasta la próxima.